Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. Domingo 17 de mayo del año 2015. 5:58 de la tarde con el tema Todo tiene un límite. Todo tiene un límite y el objetivo de este mensaje es un llamado a la comunidad cristiana, a los cristianos, a las personas que dicen ser cristianos, que dicen que quieren hacer o que hacen la voluntad de Dios, un llamado a reconocer y a recordar que todo lo que hacemos en la vida tiene un límite. Y el texto base para eso lo vemos en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, verso número 6. Una expresión que manda nuestro queridísimo hermano, el apóstol Pablo, a la congregación cristiana que se encontraba en la ciudad de Corinto. El apóstol les da este mensaje que leemos en el nombre de Jesús y dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Otras traducciones dice: lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Nosotros como cristianos, esto es palabra de Dios, esto que acabamos de leer, nosotros como cristianos tenemos que entender que nos guiamos, que somos regidos, que somos dirigidos por un libro de reglas. Ese libro de reglas, esos son los mandamientos de Dios, que nos los dejó todos por escrito. Los cristianos tenemos un orden establecido en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo el Nuevo Testamento y no digo el Viejo Testamento? Bueno, por la simple razón de que nosotros somos cristianos, somos salvos por creer y vivir el Evangelio. Y nunca debemos olvidar que aunque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, para nosotros los cristianos es un libro de referencia y un libro para entender la voluntad de Dios, las promesas de Dios, para conocer las reglas dadas al pueblo de Israel y para también conocer y ver a través de estos libros del Antiguo Testamento las profecías mesiánicas, ver en el Nuevo Testamento cómo éstas se cumplen. Entonces, nosotros los cristianos tenemos reglas establecidas en el Nuevo Testamento que son con estas reglas con las cuales vamos a ser juzgados y vamos a ser medidos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios, vemos a Jesús dando el primer ejemplo de una persona que no va más allá de lo que está escrito. También en el mismo Nuevo Testamento vemos como Jesús le dice a sus discípulos al momento de encomendarlos luego de su resurrección, que vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, o sea, la enseñanza que Él les dio, y que el que crea en ese Evangelio y sea bautizado, ese será salvo. Y el que no crea será condenado. También los encomienda a que vayan y hagan discípulos por las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que Él les enseñó, bautizándolos también, y que los que acepten esta enseñanza y sean bautizados serán salvos. En estos tiempos actuales, la gente se ha inventado un sinnúmero de razones por las cuales una persona puede perder la salvación, un sinnúmero de teorías y un sinnúmero de profecías que van más allá de lo que la Biblia dice, que han alterado muchísimos aspectos
lo que está escrito originalmente. Y el Señor habla bien claro que no debemos ir más allá de lo que está escrito. En el libro de Daniel vemos como el Señor, después de mostrarle las profecías a Daniel, le dice que selle el libro de las profecías. Vemos también cómo en el mismo libro de Apocalipsis el Señor manda a que ni se le agregue ni se le quite nada a las profecías mostradas en ese libro. Sin embargo, lo más común y lo más natural es que nos topamos con gente escribiendo y diciendo de todo. Y sobre todo, diciendo que fueron inspirados por Dios. Se le han hecho toda clase de interpretaciones a la Biblia, que han dividido al pueblo cristiano no se saben cuántas denominaciones. Se ha hecho de todo, yo he escuchado de todo. Yo he escuchado a pastores y predicadores que en un momento los he tenido como grandes mensajeros del Señor. De buenas a primeras escucho un mensaje en el cual saltan con algo, garantizan, certifican bíblicamente algo que la Biblia en ninguna parte ha dicho. Y usted investiga o los escuche yo mismo diciendo que es un estudio, que si yo qué, que eso fue un estudio que se realizó y se determinó que el Señor iluminó a fulano, que el Señor me dijo, que en una vez yo me tiré de rodillas y que el Señor me habló y me dijo y esta fue la respuesta que recibí. Y a veces cuando uno escucha ese tipo de cosas uno cae en confusión porque a veces uno se tira de rodillas para la misma cosa y recibe otra respuesta. Entonces uno dice, pero ven acá, pero Dios está a favor de él y en contra mía. Entonces no debemos ir más allá de lo que está escrito. Aunque le digan, como dicen en Santo Domingo, que usted es un evangélico a rajatabla, aunque le digan que usted es un evangélico radical, bueno, porque tampoco vamos a caer en el extremo de la religiosidad, porque la religiosidad extrema tampoco es bíblica, porque ese es otro punto, la religiosidad extrema tampoco es bíblica. La religiosidad extrema tampoco es bíblica. Entonces, el extremo de ingenuidad, pero el extremo de religiosidad, los dos son peligrosísimos para la salud del cristiano. En segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Los que escribieron la Biblia, que fueron hombres, claro que sí, no vamos a decir ahora que no fueron hombres que la escribieron. Los que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios para escribir ese libro tan perfecto. Ese libro que a través de los años muchos han querido tirar por el suelo, muchos han querido desautorizar, muchos han querido buscarles errores, pero que no han podido, nadie nunca ha podido escribir un libro superior a esta obra de la Biblia. Un libro que solamente inspirado por un super ser podía ser posible que un libro escrito, compuesto por fragmentos de libros, algunos de ellos con cientos de años de diferencia, pueda haber tanta armonía, pueda haber tanta realidad, pueda tener mensajes proféticos que se estén cumpliendo a cabalidad. Esto no puede ser inspirado por cualquier ser humano ni por cualquier gente. Esto tiene que venir necesariamente, vamos a decir, obligatoriamente de alguien muy, pero muy especial. Entonces, nos dice el apóstol, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para mandarnos esta comunicación, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para que le hablemos a la gente qué es lo que a Dios le agrada. Para corregir. Para que aquel que anda en el error con la palabra de Dios, hablarle. Para instruir en justicia. Para redarguir, para convencer. Para convencer. Para convencernos nosotros mismos. Para eso es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan capítulo 12 verso 48,
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Esta palabra que está escrita en la Biblia, esta palabra que el Señor nos deja plasmada y que nos deja como guía, como enseñanza, como norma de vida, es por esta palabra, por el cumplimiento de estas ordenanzas, que seremos juzgados a su debido momento. Aquí no va a valer que tengamos buenas intenciones. Aquí no va a valer que nos hayamos soñado, que nos hayan revelado, que nos hayan dicho, que hayamos leído en el libro, en un bestseller escrito por el escritor que usted quiera, tal y cual cosa, o que yo entiendo que lo que hice lo hice bien, o que a mí me enseñaron desde niño que yo tenía que hacer esto, o a mí me enseñaron desde niño, la tradición religiosa de mi familia me enseñó que esto tenía que ser así, o yo desde niño he sido devoto, toda mi familia ha sido devoto de tal virgen, de tal santo, de tal lo que usted quiera. Todo eso le va a servir a usted de nada cuando usted esté frente al tribunal. Un juicio inevitable al cual vamos a tener que comparecer. Algunos para ser premiados según sus obras y otros para tener que rendirle cuenta a Dios de lo que están haciendo. Entonces, ahí no va a valer que usted brinque y patalee. Ahí no hay impugnación. Ahí no hay tu Tribunal Superior Electoral ni Suprema Corte de Justicia que pueda meter la mano por usted. Ahí no hay fianza ni habeas corpus. De por sí fácilmente lo primero que van a estar ahí cogiendo su juicio van a hacer lo que aquí en la tierra son disque jueces y disque aplicantes de la justicia. Entonces, ahí no va a valer nada. ¿Ya sabe qué va a valer ahí? Su sometimiento a las escrituras. No, pero que yo hacía esto, hacía lo otro, que yo era devoto de San Martín. Eso no le va a importar al juez que va a estar sentado en el trono blanco. Porque él le va a responder a usted, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. ¿Y usted qué le va a responder para atrás? Mi querido amigo devoto del santo, de la Virgen que usted quiera. De un santo que usted no sabe si fácilmente está en el grupo con usted, rindiéndole cuenta a Dios, porque esa es otra. Los seres humanos comienzan a rendirle culto a otros seres humanos, porque otro grupo de seres humanos los cataloga como santos. O sea, un grupo de seres humanos pecadores seleccionan a otro ser humano pecador y lo nombran santo y le dan poder de intercesión y de influencia sobre las decisiones de Dios. Y un grupo de seres humanos también se dejan influenciar y comienzan a adorar a ese ser humano y a rendirle culto. Y dice el Señor, Jesús, ni siquiera para que no vengan a decir que es palabra de otro hombre, no. Jesús, que es Dios, dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él honrarás. ¿Sabe por qué? Porque el primero que no hizo más de lo que estaba escrito fue Jesús. Cuando estuvo en la tierra dijo, yo no vengo a abolir la ley ni los profetas. Yo vengo a que todo se cumpla. A que se cumpla todo lo que se había predicho de Él en los libros santos del Antiguo Testamento. Porque también creían que Jesús venía a cambiar las cosas. Jesús vino a dar el ejemplo de cumplimiento de una ley y unos profetas y unos mandamientos y ordenanzas dados al pueblo de Israel originalmente. Él vino a demostrarle a ellos que Él vino a cumplir eso. Inclusive Jesús dio ejemplo pagando impuestos. Inclusive el mismo Jesús dio ejemplo pagando impuestos. Y nosotros vemos en Jesús el ejemplo
de cómo debemos vivir. Hay personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente diga, la Biblia diga que Jesús se apartó a orar y sin embargo la Biblia me registre que él oró? Yo les decía, bueno, yo les digo, mejor dicho, digo, mira, lo que pasa es que a todo lo largo de los evangelios, lo que Jesús nos está enseñando es cómo Él quiere que hagamos la obra. Jesús en los evangelios nos enseña cómo es que debemos hacer para que los paralíticos se levanten, cómo es que debemos hacer para que los enfermos se sanen. Es una enseñanza completa, por eso sus discípulos le llamaban maestro, porque Él les iba enseñando. Si vemos como Jesús le dijo al paralítico que se levantara, le dijo, levántate y anda, y vemos como en Hechos 3, los discípulos del Señor le dijeron al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, levántate y anda. Vemos que ellos usaron el mismo método de Jesús, simplemente con un cambio, con una palabra adicional. En el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y anda. O sea, Jesús en los evangelios nos muestra cómo Él quiere que hagamos las cosas, cómo Él quiere que vivamos. Y por eso es que dice que creamos en eso que Él nos enseña, que lo pongamos en práctica, que vivamos según el modelo de Él, que se lo enseñemos a los demás y que los que acepten y vivan según ese modelo y además sean bautizados, esos serán salvos. Aquí hay toda clase en estos tiempos, toda clase de requisitos para salvación. Se han inventado de todo, porque el ser humano nunca está conforme con lo que Dios establece. Siempre quiere ir más allá, pero todo tiene un límite. Y ese límite son las reglas dadas por Dios en las Escrituras. Pero aquí hay algo fundamental. Aquí hay una enseñanza muy importante que yo quiero que estudiemos juntos. Está en el libro de Lucas, capítulo 4, a partir del verso 1. Vamos a leerlo, dice. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pausa. Esto ocurre después que Jesús es bautizado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo del diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto es palabra de Dios. Miren qué punto muy interesante. Jesús es bautizado, lleno del Espíritu Santo, llevado al desierto por 40 días, en ayuno completo, no un ayuno como a veces lo hacemos los cristianos, de que no, yo me tiré 40 días de ayuno, pero con una nevera ahí, con sopa boba, y con jugo de naranja, y con una cosita de que para no caerse, no. 40 días en el desierto que no hay nada, que lo que hay es alacranes, arena, eso es lo que hay en el desierto. Ahí se tiró el Señor Jesús, 40 días y 40 noches sin comer.
¿Y qué pasó? Lleno del Espíritu, pero recién bautizado, lleno del Espíritu y en 40 de ayuno y oración, lo tentó el diablo. ¿Y qué le hizo? ¿Y qué le dijo el diablo? Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Porque el diablo notó que Jesús tenía hambre, pero el Hijo de Dios convierte esa piedra en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió con que escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué hizo el diablo después? Lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo. Dijo, mira, todos esos reinos son míos y a quien yo quiera se lo doy. ¿Tú lo quieres? Póstrate y adórame. ¿Qué le dijo él? Escrito está. Solo al Señor, a tu Dios, adorarás. Pero ¿qué otra cosa le dijo? Lo llevó al pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. Y Jesús que le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Miren qué poder demostró el diablo, que se le apareció en el desierto. Hay escrituras que dicen, hay otros versículos, otros capítulos bíblicos que dicen que Jesús estaba en el desierto y que los ángeles lo sustentaban, los ángeles le ayudaban. Sin embargo, ¿qué hizo el diablo? En medio de los ángeles apareció él. En medio de los ángeles, ¿quién apareció? Apareció el diablo. Vestido de ángel de luz cuando usted viene a ver. ¿Y qué hizo a Jesús? ¿Qué dice la palabra? Que lo tomó y lo llevó a un monte. Y después, ¿qué hizo? Lo tomó y lo llevó al pináculo del templo. Miren el poder que tiene ese pájaro malo. ¿Y cómo estaba Jesús? Con un ayuno de 40 días y 40 noches. Recién bautizado y lleno del Espíritu. Y el diablo lo tentó 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Con la palabra lo reprendió. En un momento el diablo quiso utilizar la palabra a su favor, pero no pudo. Con la esencia espiritual real de la palabra, Jesús contrarrestó a Satanás. Oye, hay gente que se tiran 2 horas de rodillas a orar y creen que el diablo no lo va a tentar. Lo agarra y lo tira para arriba y lo deja caer. Por eso es que usted se encuentra con tanta gente hablando disparate en los púlpitos, escribiendo disparate en los periódicos y en los libros y en los canales de televisión, haciendo toda clase de basura y en los cultos multitudinarios hablando toda clase de disparate, cosas antibíblicas, porque no han querido entender que hay un límite. Y ese límite es lo que está escrito, hermano y hermana, no hay otro límite. Usted no puede pasarse de esa línea. Hay gente que dice, mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Y dicen, no, yo hago lo que yo quiera, porque yo soy libre en Cristo. Haga lo que usted quiera, que por estar haciendo lo que usted quiere, que usted está como está. Y tanta gente ingenua, y me van a excusar la expresión, tanta gente bruta que hay, que se lo ponen con la Biblia, que lo que le están vendiendo es un mensaje falso, un evangelio falso, una palabra falsa, y siguen para adelante, porque nada más ven la parte humana, nada más ven lo lindo que habla el que está predicando, nada más ven lo poderoso del mensaje del que está predicando y no se detienen un minuto a examinar al pajarito o a la pajarita ese que le están hablando. Que son todo lo contrario a lo que Dios establece. Otra cosa que hemos denunciado es el hecho de que es muy común de que el que no tiene
una palabra bíblica para justificar lo que está diciendo, dice que Dios se los reveló, o que se lo soñaron, o que el Señor una noche en pleno éxtasis, después de haberse tirado de rodillas la noche entera, sintió esta fuerza y esta voz y viajó en el espíritu a un lugar maravilloso, y el Señor le dijo allá: haz tal cosa, o tú eres tal cosa, o predica tal cosa, o monta una iglesia que tú eres el líder o tú eres la líder, y dirígeme este rebaño a tal sitio, esto. Siempre tienen un sueño o una revelación para justificar lo que están hablando. Cuando no tienen una palabra bíblica para justificar, dicen que Dios le habló a través de un sueño. Y dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 23, versos del 28 al 32. Jeremías 23, versos del 28 al 32. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, estoy contra el profeta, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dice: el Señor declara. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Hermano, hermana, no se haga más de lo que está escrito. Si usted no tiene una Biblia, cómprela. Si usted no le gusta leer, óigala en audio. En internet está la Biblia en audio, libro por libro. Usted mete en YouTube usted encuentra la Biblia en audio completa. Usted se pone un audífono, tranquilo en su casa, o lo pone que tu familia o todo el vecindario lo oiga, sin hacer mucho escándalo también, porque tampoco vamos a intranquilizar a los vecinos, tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Pero usted puede poner la Biblia en audio y escucharla. Pero usted quiere saber qué es lo que usted tiene que hacer. Usted no puede hacer más allá de lo que está escrito. Dios te bendiga, te amo mucho. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra. Hoy, 17 de mayo del 2015. Vete a una iglesia cristiana de verdad y ya tú sabes cuáles son. Las que predican el verdadero evangelio y van regidas por el orden divino. Si lo que te predican es prosperidad, pacto económico, ya tú sabes que ahí le sirven al diablo. Si lo que son partidos políticos, gente que lo que están es apoyando candidatos y pidiéndole a su militancia que aspire a cargo político, vete de ahí que tampoco adoran a Dios. Y un detalle importante: lee tu Nuevo Testamento y haz todo lo que el Señor te manda hacer ahí. Te amo mucho, 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 mucho. Un abrazo bien fuerte desde Santo Domingo, República Dominicana, para ti y todos los tuyos. Amén.